Bienvenida, bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy damos un giro interesante. Dejamos atrás los juegos donde todos actúan a la vez, los estáticos, y nos metemos de lleno en el mundo de las interacciones dinámicas. Exacto. Donde el tiempo, el quién va primero, qué sabe cada uno, todo eso cuenta. Aquí, el cuándo se actúa, quién va primero y qué se sabe en cada momento, pues lo cambia todo. Nuestra guía principal es la parte 3 del libro de teoría de juegos de Steve Tadelis, enfocada en los juegos dinámicos de información completa. Un texto fundamental para entender estas dinámicas. La misión es entender cómo los economistas modelan estas decisiones que se desarrollan en el tiempo, paso a paso, y qué conceptos son cruciales para quien estudia economía y quiere aplicar estas ideas. Sí, vamos a intentar aclarar estas herramientas y por qué son útiles. Vamos a empezar por cómo dibujar estos escenarios. Olvídate de la matriz de pagos por un momento. Aquí la clave es la forma extensiva y los árboles de juego. Como un mapa de decisiones. Exacto. Imagina trazar el mapa de una negociación, movimiento a movimiento, o pensar en si confías en un vendedor online anticipando sus posibles respuestas. Vale, vamos a desgranar esto. La forma normal, la matriz, funciona bien cuando todos deciden a la vez. Pero, ¿qué pasa si el orden importa? Ahí es donde se queda corta, ¿verdad? Totalmente. Imagina una batalla de los sexos, donde Alex sale antes del trabajo. Puede ir al fútbol o a la ópera y llamar a Chris para decirle dónde está. Claramente, Alex tiene ventaja. Claro, porque Chris prefiere ir donde esté Alex a estar solo. Eso es. Alex lo sabe, anticipa la respuesta de Chris y elige lo que más le gusta a Alex, que es la ópera, sabiendo que Chris se unirá. Consigue un mejor resultado que si eligieran a la vez. Es la famosa ventaja del primer movimiento. El orden aquí es determinante. Y para capturar esa secuencia. Para eso usamos la forma extensiva, visualizada como un árbol. Tiene nodos de decisión, que son los puntos donde alguien elige. Vale. Ramas, que son las acciones posibles en cada nodo. Y al final de cada camino posible, los pagos para cada jugador. Entendido. Ya has mencionado antes el qué sabe cada uno. ¿Cómo entra eso en el árbol? Eso es crucial. Son los conjuntos de información. Un conjunto de información agrupa todos los nodos de decisión entre los que un jugador no puede distinguir cuándo le toca mover. O sea, ¿dónde creo que estoy en el juego? Exacto. Si cada conjunto de información tiene un solo nodo, sabes perfectamente dónde estás. Eso es información perfecta, como en el ajedrez. Vale. Pero si un conjunto agrupa varios nodos, no estás seguro de qué ocurrió antes para llegar a ese punto. Tienes información imperfecta. Como en muchos juegos de cartas, ¿no? Que no sabes qué carta tiene el otro. Precisamente. Piensa en no saber si tu rival tiene el as o el rey. Estás en un conjunto de información con esas dos posibilidades. El juego de la confianza que menciona Tadelis es un ejemplo perfecto, ¿verdad? Muy sencillo, pero potente. Sí, muy ilustrativo. Jugador 1 decide, ¿confiar o no confiar? Si no confía, pues nada, resultado neutro, se acaba. Pero si confía, la pelota pasa al jugador 2. Y este elige, cooperar o defraudar. Si coopera, bien para ambos. Si defrauda, el 2 se lleva mucho y el 1 pierde. Este árbol tan simple modela la tensión básica de muchísimas interacciones económicas. ¿Me fío o no me fío? ¿Cumplirá el otro su parte? Totalmente. Y aquí una estrategia ya no es solo elegir una acción, no. Cambia el concepto. Cambia mucho. En forma extensiva, una estrategia pura es un plan de contingencia completo. Debe especificar qué harás en cada posible conjunto de información donde te toque decidir. Espera, ¿en cada uno? Incluso en los que parece muy improbable que llegues. Sí, aunque pienses que nunca vas a estar en esa situación, tu estrategia debe decir qué harías si estuvieras allí. Es un plan exhaustivo. Buf, eso suena increíblemente complejo para juegos largos. Lo es. Por eso también consideramos estrategias mixtas, que asignan probabilidades a las acciones, y estrategias de comportamiento, que asignan probabilidades en cada conjunto de información. Bajo ciertas condiciones, como el recuerdo perfecto, son equivalentes, según el teorema de Kuhn. Recuerdo perfecto. O sea que no olvido lo que sabía o hice antes. Exacto. Lo normal. Bueno, es interesante que podemos transformar estos árboles de vuelta a una matriz, a la forma normal. Ah, ¿sí? ¿Y para qué? Pues ayuda a encontrar todos los equilibrios de Nash que existen en el juego, los que ya conocíamos. Pero, ¿tiene alguna pega? Sí, la pega es enorme. Al pasar a la matriz pierdes toda la información sobre la secuencia, sobre quién sabe qué y cuándo. Es como si aplastaras el árbol. Se pierde la dinámica,
que es justo lo que queríamos estudiar. Ya veo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿no? Con los problemas de algunos equilibrios de Nash en estos juegos. Exacto. Resulta que algunos equilibrios de Nash, cuando los miras en el árbol secuencial, se basan en amenazas que suenan, bueno, poco convincentes. Como lo de Alex y Chris. Dijimos que Alex tiene ventajas si va primero a la ópera. Pero ¿hay otros equilibrios de Nash si lo pasamos a matriz? Sí, podría haber un equilibrio de Nash donde el plan de Alex es ir al fútbol y el plan completo de Chris es, si Alex va al fútbol, yo voy al fútbol, y si Alex va a la ópera, yo también voy al fútbol. Espera, ir al fútbol si Alex va a la ópera. Pero si Alex realmente fuera a la ópera, Chris no preferiría ir a la ópera también, pago 1, en lugar de quedarse solo en el fútbol, pago 0. Justo ahí está el problema. Esa parte del plan de Chris, la amenaza de ir al fútbol si Alex va a la ópera, no es creíble. Si llegara ese momento, a Chris no le convendría cumplirla. Es una amenaza vacía. Suena a, si haces eso, me enfado y no respiro, pero sabes que al final respirará. Tal cual. Para solucionar esto, necesitamos un concepto más fuerte que el equilibrio de Nash. Necesitamos la racionalidad secuencial. ¿Qué significa eso exactamente? Exigimos que las estrategias sean óptimas en cada punto de decisión del juego, dado lo que el jugador sabe en ese punto. No solo al principio, sino a lo largo de todo el árbol. Vale, tiene sentido. Que sea racional siempre, no solo al empezar. Eso es, y el concepto formal que captura esto es el equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, desarrollado por Ringert Selten, que por esto y otras cosas le dieron el Nobel. Perfecto en subjuegos. ¿Qué es un subjuego? Un subjuego es una parte del árbol que empieza en un nodo de decisión, donde la información es perfecta en ese instante, o sea, el jugador sabe que está ahí, y que contiene todo lo que sigue a partir de ese nodo, sin cortar ningún conjunto de información. Ajá, Un NPS es una estrategia que es un equilibrio de Nash no solo en el juego completo, sino también si consideramos cada uno de estos subjuegos como un juego independiente. entiendo. Fuerza la credibilidad en todas las partes del árbol, incluso en las que no esperamos alcanzar. Precisamente. Elimina a esas amenazas no creíbles. ¿Y cómo encontramos estos equilibrios perfectos? ¿Hay alguna técnica? Sobre todo si el juego tiene información perfecta. Para juegos de información perfecta, sí. Y es muy potente e intuitiva. La inducción hacia atrás. Inducción hacia atrás. Suena lógico. Lo es. Empiezas por el final del juego, por los últimos nodos de decisión. Miras quién mueve allí y qué acción le da mayor pago, suponiendo que el juego termina después. Vale, lo último. Una vez sabes qué pasará en esos últimos nodos, retrocedes un paso, a los penúltimos nodos de decisión. Quien mueva allí anticipará lo que va a pasar después, lo que acabas de calcular, y elegirá su acción óptima ahora. Claro, sabiendo cómo acabará la cosa, se elige cada opción. Exacto. Y sigues así, retrocediendo paso a paso, hasta llegar al primer nodo del juego. El camino que has trazado es el resultado del NPS. El juego del 100 pies es un ejemplo clásico de esto, ¿verdad? Y un poco antiintuitivo. Sí, es famoso por eso. Dos jugadores se turnan. En cada turno pueden continuar o parar. Si continúan, el bote total de dinero aumenta. Si uno para, se lo reparten, pero el que para se lleva una parte mayor del bote actual. Vale. Parece que les interesaría continuar para que el bote crezca. Eso parece, pero la inducción hacia atrás dice otra cosa. Piensa en el último turno posible. El jugador que mueve preferirá parar y llevarse más del bote actual que continuar y que el otro pare en la siguiente ronda llevándose aún más. Vale, al final parar es mejor. Sabiendo eso, el jugador del penúltimo turno piensa, si continúo, el otro parará y me llevaré menos que si paro yo ahora. Así que para. ¡Ostras! Y esta lógica se propaga hacia atrás, hasta el primerísimo turno. El primer jugador anticipa toda esta cadena y decide parar inmediatamente. Pero eso es poquísimo dinero comparado con lo que podrían ganar si continuaran varias rondas. ¿Por qué es racional parar tan pronto? Es racional bajo el supuesto de racionalidad secuencial y conocimiento común de esta. Cada uno anticipa que el otro será racional en el futuro y eso deshace la cooperación potencial. Es una lógica impecable hacia atrás, pero choca con nuestra intuición y con lo que a veces se ve en experimentos. Vaya, muestra la fuerza del concepto, aunque el resultado sea ineficiente. Exactamente. A veces la racionalidad individual lleva a resultados colectivos peores. ¿Entendido? ¿Y si la información es imperfecta? Si no sé exactamente dónde estoy en el árbol, no puedo hacer inducción hacia atrás tan fácilmente, ¿no?
Buena pregunta. Ahí no podemos usar la inducción hacia atrás pura. Tenemos que volver a la definición de NPS con subjuegos propios. ¿Subjuegos propios? Sí, recuerda. Un subjuego propio empieza en un nodo donde la información es perfecta en ese punto. Un NPS requiere que la estrategia sea un equilibrio de Nash dentro de cada uno de estos subjuegos propios. Así aseguramos la credibilidad incluso cuando hay incertidumbre en otras partes del juego. Vale. Es un concepto más general. El NPS parece fundamental para eliminar amenazas vacías y hacer predicciones más robustas. ¿Dónde se aplica esto en economía? Me imagino que en muchos sitios. En muchísimos. Un ejemplo claro es la competencia de Stackelberg en duopolio. Una empresa elige su cantidad primero, líder. La otra observa y elige después, seguidora. A diferencia de Cournot, que eligen a la vez. Exacto. El NPS, que encontramos por inducción hacia atrás, muestra que la líder, anticipando la respuesta óptima de la seguidora, elige una cantidad mayor que en Cournot, sabe que la seguidora ajustará su producción a la baja. Y la líder sale ganando, otra vez la ventaja del primer movimiento. Correcto. Obtiene más beneficios que en Cournot. La ventaja es real y cuantificable gracias al análisis secuencial. Otro ejemplo más dramático es la destrucción mutua asegurada, la MAD de la Guerra Fría. Teoría de juegos aplicada a estrategia nuclear. Sí. Analizarlo con MPPS revela cómo las amenazas de represalia masiva podían ser creíbles o no. Dependía de las creencias sobre qué pasaría si la disuasión fallaba y se llegaba a la confrontación final. Podía haber un MPPS donde la amenaza funcionaba y mantenía la paz y otro donde no, llevando al desastre. La credibilidad de la amenaza era todo. Incluso se aplica a la economía conductual. Has mencionado las preferencias inconsistentes en el tiempo. Sí, es fascinante. Modelos como el de Lipson con descuento cuasi hiperbólico, el famoso beta-delta, pueden verse como un juego entre tu yo presente y tus yo futuros. El yo de hoy contra el yo de mañana. Algo así. El beta captura el sesgo hacia el presente, la impaciencia inmediata. El delta captura la paciencia normal a largo plazo. El NPS de este juego intertemporal explica por qué a veces planeamos ahorrar, hacer dieta, dejar de fumar. El yo planificador de largo plazo lo ve óptimo. Pero luego, cuando llega el momento, fallamos. Exacto. El yo presente actúa impulsivamente, descontando mucho el futuro inmediato. Por el beta, 1. Lo interesante es que esto puede ser perfectamente racional en el sentido secuencial. El yo presente sabe que los yo futuros también serán impulsivos, así que no vale la pena sacrificarse hoy por un plan que sabes que no cumplirás mañana. Entiendo. El yo presente anticipa racionalmente esta futura falta de autocontrol y actúa en consecuencia. Es una forma de modelar la procrastinación o la adicción. Justamente. Muestra cómo el NPS ayuda a entender comportamientos que parecen irracionales a primera vista. Entonces, este refinamiento del NPS es crucial para hacer predicciones más realistas en entornos dinámicos. Pero, claro, hasta ahora hemos hablado de juegos que ocurren una sola vez. ¿Qué pasa cuando la interacción se repite? ¿Cambia la dinámica si sé que volveré a encontrarme con esta persona o empresa? Cambiar radicalmente. Es un mundo nuevo. Entramos en el terreno de los juegos repetidos. ¿Vale? Hay dos tipos principales. Primero, los juegos multietapa. Una secuencia finita de juegos que podrían ser distintos en cada etapa. Imagina un juego hoy, otro mañana, durante N días. Y luego están los juegos repetidos propiamente dichos. Exacto. Donde es el mismo juego base, la misma matriz o árbol, el que se juega una y otra vez. Puede ser un número finito de veces o, teóricamente, infinitas veces. ¿Pagos totales cómo se calculan? No puedes sumar infinitos pagos. No, claro. Se suelen calcular como una suma descontada de los pagos de cada etapa. Aquí entra un factor clave, delta, el factor de descuento. La paciencia. Eso es. Mide cuánto valoras los pagos futuros comparados con los de hoy. Un delta cercano a 1 significa que eres muy paciente. El futuro importa mucho. Un delta cercano a 0, eres muy impaciente. Solo importa el hoy. Y las estrategias aquí se vuelven mucho más interesantes, ¿no? Ya no dependen solo de lo actual, sino de toda la historia pasada del juego. Exactamente. Una estrategia ahora es una regla que te dice qué hacer hoy, condicionada a todo lo que ha pasado antes. La historia, HT-1. Puedes premiar o castigar comportamientos pasados. Fascinante. La idea central es potentísima. El futuro puede influir en el presente. La posibilidad de interactuar mañana puede cambiar lo que hacemos hoy. Como en la vida real, vamos. Como en la vida real.
Si quiero que cooperes conmigo hoy en algo que a corto plazo no te conviene, como en el dilema del prisionero, donde confesar es tentador hoy, puedo amenazarte con un castigo futuro si no cooperas o prometerte una recompensa futura si lo haces. ¿Y qué se necesita para que esas amenazas o promesas funcionen y sean creíbles? Es decir, para que formen parte de un NPS en el juego repetido. Dos cosas fundamentales se suelen necesitar. Primero, tiene que haber margen de maniobra en el futuro. O sea, deben existir múltiples equilibrios de Nash en las etapas futuras del juego, o en el juego base si se repite. Necesitas un equilibrio bueno, la zanahoria, la cooperación continua, y un equilibrio malo, el palo, el castigo. Si solo hay un resultado posible en el futuro, no puedes usarlo para incentivar nada, ¿no? Exacto. No hay ni premio ni castigo creíble si el futuro está predeterminado. Segundo, los jugadores deben ser suficientemente pacientes. El factor de descuento delta debe ser alto. Claro, si el futuro te da igual, delta bajo, mis amenazas de castigo futuro o mis promesas de recompensa futura no te van a afectar mucho hoy. Nada. La ganancia inmediata de desviarte hoy superará cualquier consecuencia futura descontada. Paciencia y multiplicidad de equilibrios son claves. ¿Y cómo comprobamos si una estrategia compleja de estas, como coopera mientras coopenen, pero si alguien se desvía, castígalo durante X periodos, es realmente un ENPS? Suena complicadísimo verificar todas las desviaciones posibles en toda la historia. Sí, sería una locura. Afortunadamente, hay un atajo muy útil, especialmente para juegos repetidos infinitamente o con probabilidad constante de continuación. El principio de desviación unilateral, One Stage Deviation Principle, OSDP, desviación unilateral. Sí, dice que bajo condiciones bastante generales, para verificar si una estrategia es un NPS, basta con comprobar que ningún jugador tiene incentivos para desviarse de la estrategia solo por un periodo, suponiendo que después de esa única desviación, todos los jugadores, incluido él mismo, volverán a seguir la estrategia prescrita. Mucho más sencillo. Solo miro desviaciones de un día. Eso es. Si nadie quiere desviarse solo hoy para volver al redil mañana, entonces nadie querrá desviarse por más tiempo tampoco. Simplifica enormemente el análisis de estas estrategias condicionadas a la historia. Muy bien. Ahora, centrémonos en el caso del mismo juego repetido muchas veces. ¿Qué pasa si repetimos finitamente un juego que tenía un único equilibrio de Nash en su versión estática? El ejemplo clásico, el dilema del prisionero. El único EN es confesar, confesar. Si lo jugamos, digamos, 10 veces, y ambos lo saben, aquí ocurre algo sorprendente y, como decías antes, un poco deprimente para la cooperación. El desenlace por inducción hacia atrás vuelve con fuerza. Otra vez. Sí, piensa en la última ronda, la 10ª. Ya no hay futuro después de esta. Es como jugar el juego una sola vez. ¿Qué harán? Pues confesar, confesar. Es el único equilibrio. Exacto. Ahora vamos a la 9ª ronda. Ambos saben que en la 10ª confesarán pase lo que pase ahora en la 9ª. Entonces, ¿hay algún incentivo para cooperar en la 9ª pensando en generar buena voluntad para la 10ª? Pues no. Ya sé que el otro confesará en la 10, haga yo lo que haga ahora. Por tanto, en la 9ª también confesarán. Y este argumento... Sí, ¿Se deshace hacia atrás? hasta la primera ronda. ¿Hasta la primera? El único NPS del dilema del prisionero repetido un número finito y conocido de veces es confesar siempre, desde la primera ronda hasta la última. Vaya. Aunque se repita 100 veces, la teoría predice cero cooperación. Eso sí que choca con la intuición y con lo que vemos a veces. La gente sí coopera en interacciones repetidas, aunque sepan que tienen un final. Choca, sí. Hay extensiones que intentan explicarlo, incertidumbre sobre el final, reputación, etc. Pero el resultado base es ese. Ahora, ¿qué cambia si el juego es infinito? O sea, hay una probabilidad constante de que continúe. De forma que no hay un final seguro. Ahí está la clave, me imagino. Ahí está la magia. Un horizonte infinito o incluso una probabilidad constante y positiva de que el juego continúe mañana, lo que matemáticamente equivale a tener un factor de descuento efectivo más alto, puede sostener la cooperación como un resultado de ENASH, incluso en el dilema del prisionero, donde el único ENASH estático es confesar. ¿Cómo es posible? ¿Qué tipo de estrategia lo permite, si confesar siempre es una opción? La estrategia más famosa y sencilla que lo ilustra es la Grim Trigger, o estrategia del disparador severo. Disparador severo. Suena... Suena drástico, y lo es.
La estrategia es simple. 1. Empiezo cooperando. 2. Sigo cooperando mientras tú hayas cooperado en todas las rondas anteriores. 3. Pero si alguna vez tú confiesas, te desvías, yo confesaré para siempre a partir de la siguiente ronda, sin importar lo que hagas tú. ¿Un castigo eterno por un solo error? ¡Qué rencoroso! ¿Y por qué es un equilibrio? Parece muy inestable. Piénsalo desde la perspectiva de un jugador. Si ambos siguen esta estrategia, cooperan siempre. Obtienen el pago de cooperación mutua periodo tras periodo. Ahora, tienes incentivo a desviarte. A ver, si me desvío hoy, confieso, mientras el otro coopera, gano un extra hoy, el pago por tentar. Exacto. Ganas algo más hoy. Pero, ¿qué pasa mañana y después? Que activas el castigo eterno del otro. Y como yo también sigo la estrategia, si el otro empieza a confesar, yo también confesaré para siempre. Correcto. Desde mañana, ambos caeréis en el resultado de confesar, confesar, para siempre. Obtendréis un pago mucho menor que el de la cooperación mutua. Entonces, la decisión es, ¿compensa la ganancia extra de engañar hoy frente a la pérdida de todos los beneficios futuros de la cooperación? Esa es la comparación clave. La cooperación se sostiene, la estrategia Grim Trigger es un EPMPS, si la ganancia puntual de desviarte hoy es menor que la suma descontada de las pérdidas futuras por caer en el castigo eterno. Y eso dependerá de lo paciente que sea, de mi delta. Exacto. Si delta es suficientemente alto, suficientemente cercano a 1, la pérdida futura descontada será muy grande y superará la ganancia de hoy. Nadie querrá desviarse. La cooperación es un equilibrio. Entiendo. La amenaza de volver al mal equilibrio estático confesar, confesar, que es creíble porque es un EN en sí mismo, es lo que disuade la desviación inicial de la senda cooperativa. Es como si el equilibrio se sostuviera a sí mismo. Exactamente. Es una lógica bootstrap, se autorrefuerza. Y esto tiene aplicaciones directas y muy importantes en economía. La más obvia es la colusión tácita entre empresas. Mantener precios altos sin un acuerdo explícito. Eso es. 2 o más empresas en un mercado, oligopolio, podrían competir ferozmente, por ejemplo, a lo Cournot, obteniendo beneficios moderados, LN estático. Pero si interactúan repetidamente en el mercado y son suficientemente pacientes, valoran los beneficios futuros, pueden usar estrategias tipo Grim Trigger implícitas. ¿Cómo? Mantienen precios altos o producción baja, como un monopolio conjunto, logrando beneficios mucho mayores. Cada una se abstiene de bajar el precio hoy, lo que le daría una ganancia a corto plazo, por miedo a desatar una guerra de precios para siempre. El castigo, volver a la competencia tipo Cournot o peor. Claro, aunque eso asume que pueden ver perfectamente lo que hace el otro, ¿no? Si una baja el precio, me entero enseguida. Buena puntualización. Eso asume monitorización perfecta. Si la monitorización es imperfecta, por ejemplo, solo observo mi propia demanda o el precio de mercado, que pueden fluctuar por razones ajenas a la colusión, la cosa se complica mucho. ¿Se puede mantener la colusión entonces? Se puede, pero es más difícil y requiere estrategias más sofisticadas. Modelos como el de Green y Porter, 1984, muestran que con monitorización imperfecta pueden ocurrir guerras de precios ocasionales en equilibrio. Guerras de precios como parte del acuerdo. Suena raro. Son como fases de castigo necesarias. Si observas una señal mala, baja demanda, no sabes si es mala suerte o si el otro hizo trampas. Para mantener la disciplina a largo plazo, la estrategia puede requerir iniciar una guerra de precios por un tiempo cada vez que se observa esa mala señal para disuadir las trampas. Luego se vuelve a la colusión. Entiendo. Plantea retos importantes sobre cómo diseñar y mantener acuerdos tácitos robustos cuando hay ruido o incertidumbre. Sin duda. Y la reputación también juega un papel crucial aquí, ¿verdad? Fundamental. En juegos como el de la confianza repetido, puedes construir una reputación de ser alguien que coopera o que cumple. Si los demás creen que eres de fiar, estarán más dispuestos a confiar en ti en el futuro. Exacto. Incluso puede funcionar si hay incertidumbre sobre tu tipo. Quizás no saben si eres inherentemente honesto o un egoísta oportunista. Tus acciones pasadas construyen o destruyen la creencia de los demás sobre qué tipo eres. Y eso incentiva a comportarse bien para mantener una buena reputación. Correcto. Mecanismos como las valoraciones online en plataformas tipo eBay o Airbnb, las marcas comerciales como en el modelo de Krebs de 1982, donde una empresa puede invertir en una marca para señalar calidad o compromiso a largo plazo, son ejemplos de cómo se gestiona la reputación en mercados reales. Todo esto de la cooperación en juegos repetidos infinitos nos lleva a un resultado bastante impactante y famoso. El teorema popular, Folk Theorem. Sí,
El nombre viene de que la idea circulaba en la comunidad de teoría de juegos, folk knowledge, antes de ser formalizada rigurosamente. Hay varias versiones para EN, para NPS, con diferentes condiciones, pero la idea central es potente y, como dices, impactante. ¿Y cuál es esa idea central? En esencia dice que en un juego repetido infinitamente o con delta suficientemente alto, casi cualquier perfil de pagos por medio que sea factible, es decir, que se pueda alcanzar como una combinación convexa de los pagos posibles en el juego base, y que sea individualmente racional para cada jugador, o sea, que le dé al menos lo que obtendría en el peor castigo posible que los demás le pueden imponer, Sí. puede sostenerse como los pagos por medio de un equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. Increíble. O sea que si nos importa mucho el futuro, la teoría predice que casi cualquier cosa puede pasar en equilibrio, desde cooperación total hasta conflicto casi total, pasando por un montón de resultados intermedios. Exactamente. Cualquier reparto de beneficios que sea mínimamente razonable, individualmente racional y alcanzable, puede ser un resultado de equilibrio a largo plazo, si la gente es paciente. Pero eso parece predecir muy poco. Si todo es posible, ¿qué predice la teoría? Es una espada de doble filo. Por un lado, muestra el enorme poder de los incentivos a largo plazo y las estrategias condicionadas para autorregular el comportamiento y alcanzar resultados eficientes que no eran posibles en el juego estático. Abre la puerta a la cooperación, a la confianza, a la colusión. Ya. Pero por otro lado, implica una gran indeterminación. Si casi cualquier resultado es un equilibrio posible, ¿qué factores determinan cuál de ellos observamos en la realidad? La teoría básica no nos lo dice. Entiendo. Necesitamos algo más. Probablemente factores fuera del modelo estándar. Normas sociales preexistentes. La historia particular de esa interacción. Puntos focales. Soluciones que parecen naturales o justas por alguna razón. La capacidad de comunicación previa. La cultura, quizás. Fascinante. Abre la puerta a conectar la teoría de juegos con otras ciencias sociales. Totalmente. Bueno, cambiemos un poco de tercio, pero sigamos con la dinámica. Pasemos a una aplicación muy concreta de toda esta maquinaria. La negociación estratégica. Un campo clásico de aplicación. El modelo canónico aquí es el de Ariel Rubinstein, 1982. El de repartir un pastel que se encoge, ¿no? Ese mismo. Dos jugadores tienen que acordar cómo repartir un pastel. Puede ser dinero, recursos, cualquier cosa divisible. Hacen ofertas alternas. Uno propone, el otro acepta o rechaza. ¿Y si rechaza? Si rechaza, pasa un periodo de tiempo, el pastel se encoge un poco, por el factor de descuento delta, representa impaciencia o costes de retraso, y le toca proponer al otro jugador. Y así sucesivamente. Vale. Empecemos por lo más simple. El juego del ultimátum, que sería como el modelo de Rustain, pero con una sola ronda, ¿no? T igual a 1. Exacto. El jugador 1 propone un reparto. X para mí, 1 menos X para ti. El jugador 2 solo puede aceptar o rechazar. Si acepta, se reparte así. Si rechaza, ambos obtienen 0. ¿Cuál es el NPS aquí? Parece sencillo, por inducción hacia atrás. Lo es. El jugador 2, si le ofrecen algo positivo, 1-0, aunque sea mínimo, está mejor aceptando que rechazando, obtendría 0. Si le ofrecen 0, está indiferente. Así que la estrategia óptima para el 2 es aceptar cualquier oferta X1 o X menor o igual a 1 si aceptamos la indiferencia. ¿Y el jugador 1, anticipando esto? Anticipando que el 2 aceptará casi cualquier cosa, el jugador 1 maximiza su propio pago proponiendo quedarse casi todo. Si el pastel es perfectamente divisible, propondrá X1 o X apenas por debajo de 1, dejando 0 o casi 0 para el jugador 2. Ese es el NPS, acuerdo inmediato con el proponente llevándoselo casi todo. Correcto, lo cual choca bastante con lo que se observa en experimentos de laboratorio. Ya me imagino. La gente no ofrece quedarse el 99.9%. No. Las ofertas suelen ser mucho más cercanas a un reparto 50-50. Y lo que es más, los respondedores a menudo rechazan ofertas que consideran injustas, aunque sean positivas. Por ejemplo, rechazan ofertas de 80-20 o 90-10. Sugiere que la gente tiene preferencias por la equidad, o al menos aversión a la inequidad, que no está en el modelo básico. Efectivamente, la teoría pura de NPS, basada solo en pagos monetarios, no captura esas consideraciones de justicia o reciprocidad. Es una limitación importante a tener en cuenta al aplicar estos modelos. ¿Vale? ¿Y si extendemos el juego a rondas finitas, pero más de una? ¿Sigue funcionando la inducción hacia atrás? Sigue funcionando. El cálculo es un poco más tedioso, pero la lógica es la misma.
Se predice un acuerdo inmediato en la primera ronda. ¿También? ¿No esperan? No en equilibrio. El reparto que se acuerda en la ronda 1 ya tiene en cuenta las ventajas y desventajas de esperar. Depende de quién mueve primero, quién movería en la última ronda si se llegara allí, y, por supuesto, del factor de descuento, delta. Hay una ventaja por mover primero, pero también una ventaja por ser el último en mover, si el juego fuera a durar hasta el final. El resultado exacto es una fórmula que balancea estos efectos. ¿Y en el modelo original de Rubinstein, con horizonte infinito? ¿Ahí no hay una última ronda desde donde empezar la inducción hacia atrás? Cierto. Ese es el caso más interesante y elegante. No puedes usar inducción hacia atrás directamente. Pero el juego tiene una estructura que se repite. Es estacionaria. ¿Qué quiere decir estacionaria? Quiere decir que si una oferta es rechazada hoy, el juego que empieza mañana es esencialmente idéntico al juego de hoy, solo que 1. El pastel es un poco más pequeño, multiplicado por delta, y 2. Le toca proponer al otro jugador. La situación estratégica fundamental se repite. Ah, vale, esa repetición es la clave. Esa estacionariedad es la clave para encontrar el NPS, que resulta ser único. ¿Y cómo se resuelve entonces? ¿Cuál es la lógica? La lógica se basa en buscar un equilibrio donde las ofertas sean tales que el receptor quede justo indiferente entre aceptar la oferta actual o rechazarla y esperar a hacer su propia contraoferta en la siguiente ronda, sabiendo cómo será esa contraoferta en equilibrio. Vale, indiferencia. Exacto. Imagina que el jugador 1 propone un reparto hoy. El jugador 2 piensa: si acepto, me llevo mi parte 1 menos X. Si rechazo, mañana me toca proponer a mí sobre un pastel de tamaño delta. Sé que en equilibrio conseguiré una cierta fracción de ese pastel delta. ¿Qué me conviene más? Y en equilibrio, la oferta de hoy tiene que ser justo la que le haga indiferente. Precisamente. Como la situación se repite, podemos plantear un sistema de ecuaciones que relaciona el valor que espera obtener un jugador cuando le toca proponer hoy, con el valor que espera obtener cuando le toca responder hoy. Usando la condición de indiferencia y la simetría, ambos jugadores son iguales salvo por quien empieza. Se llega a una solución única y sorprendentemente simple. ¿Cuál es? El jugador al que le toca proponer se lleva una fracción 1 más delta del pastel actual, y el jugador que responde, y propondrá mañana si hay rechazo, obtiene una fracción delta partido por 1 más delta del pastel actual. Anda, qué fórmula más limpia. A ver, como delta está entre 0 y 1, 1 más delta es siempre mayor que delta 1 más delta. Correcto. Así que el que propone hoy siempre se lleva algo más de la mitad. Hay una ventaja por proponer ahora. Sí, y el acuerdo es inmediato en la primera ronda. No hay retrasos en el NPS. Y la paciencia, delta, determina el reparto. Si eres muy paciente, delta cercano a 1, delta 1 más delta se acerca a 2. La ventaja del proponente es pequeña. Si eres muy impaciente, delta cercano a 0, delta 1 más delta es casi 0, y el proponente se lleva casi todo. Exacto. Más paciente eres, más fuerte es tu posición como respondedor, porque tu alternativa de esperar a proponer tú es más valiosa. La impaciencia te debilita en la negociación. ¡Qué elegante! Y me has dicho que esto se aplica incluso a la política. Sí, hay modelos importantes de negociación legislativa, como los de Baron y Feregion, que adaptan la lógica de Rubinstein a la formación de mayorías en comités o parlamentos. ¿Cómo funciona eso? Imagina un comité que tiene que decidir cómo repartir un presupuesto, el pastel. Un miembro es elegido al azar para proponer un reparto. Se vota. Si una mayoría simple aprueba la propuesta, se implementa y se acaba. ¿Y si no? Si se rechaza, el presupuesto quizás se reduce un poco, factor delta, por el coste del retraso legislativo, y se elige a otro miembro al azar para proponer, y así sigue. Es muy parecido a Rubinstein, pero con votación mayoritaria en lugar de aceptación individual. Exacto. El análisis del NPS, que es más complejo aquí, muestra que el proponente tiene mucho poder. No necesita darles algo a todos, solo necesita construir una coalición mínima suficiente para ganar la votación. O sea, ofrecerles justo lo suficiente a la mitad más uno de los miembros para que prefieran aceptar ahora que esperar a la incierta posibilidad de proponer ellos mismos o recibir una oferta mejor en el futuro. Precisamente. El modelo predice coaliciones mínimas ganadoras y repartos muy desiguales, con el proponente y sus socios de coalición llevándose la mayor parte y dejando poco o nada a los demás. El poder del proponente depende de las reglas, si se permiten enmiendas o no, por ejemplo, y de la paciencia de los legisladores. Conecta la teoría de juegos micro con la economía política macro. Bien.
Creo que hemos recorrido un camino largo e interesante hoy. Empezamos dibujando juegos secuenciales con árboles, entendiendo los nodos, las ramas, los pagos y los conjuntos de información. Vimos por qué el equilibrio de Nash a veces no era suficiente, por culpa de las amenazas no creíbles. Y necesitamos el concepto más fuerte de equilibrio de Nash perfecto en subjuegos, ENPS, para asegurar la credibilidad, usando herramientas como la inducción hacia atrás en información perfecta o la definición basada en subjuegos propios. Luego nos sumergimos en el fascinante mundo de las interacciones repetidas. Vimos cómo la sombra del futuro, cuantificada por la paciencia, el factor delta, lo cambia todo. Permite sostener la cooperación incluso en dilemas del prisionero, mediante estrategias condicionadas como la Grim Trigger, donde la amenaza de un castigo futuro disuade el engaño presente. Y llegamos al sorprendente teorema popular. Con suficiente paciencia, casi cualquier resultado factible y razonable puede ser un equilibrio a largo plazo. Mucho poder, pero también mucha indeterminación. Finalmente, aplicamos todo esto a la negociación estratégica, con el modelo de Rubinstein, viendo cómo la estructura de ofertas alternas y la paciencia determinan quién se lleva qué parte del pastel, con un acuerdo inmediato en equilibrio. Ha sido un buen repaso a los fundamentos de los juegos dinámicos de información completa. Entonces, si tuvieras que resumir la esencia de todo esto para alguien que estudia economía, ¿cuál sería? Yo diría que la esencia es que en el mundo real muchas interacciones económicas clave no son simultáneas, sino dinámicas, secuenciales. Para entenderlas hay que pensar hacia adelante y razonar hacia atrás. ¿Anticipar las respuestas de los demás? Exacto. Y la credibilidad de tus promesas y amenazas futuras, capturada por el concepto de ENPS, y cuánto valoras ese futuro, capturado por Delta, son los pilares fundamentales para entender la estrategia en estos entornos. Sin ellos, nuestras predicciones pueden ser muy erróneas. Y nos deja pensando, como siempre. Exacto. Nos deja con preguntas interesantes. Por ejemplo, si volvemos al teorema popular, si la paciencia realmente permite sostener casi cualquier resultado en interacciones largas, ¿qué factores fuera del modelo simple determinan qué equilibrio específico vemos surgir y persistir en el mundo real? O sea, ¿por qué en algunas industrias hay colusión tácita y en otras una competencia feroz, aunque ambas interactúen repetidamente? Porque algunas negociaciones acaban 50-50 y otras 90-10. Justo. ¿Qué selecciona el equilibrio? ¿Es la historia compartida entre los jugadores? ¿Son las normas sociales o culturales? ¿La facilidad de comunicación? ¿Existen instituciones informales que coordinan las expectativas? Ahí es donde la teoría de juegos pura necesita dialogar más con la sociología, la psicología, la historia, para entender qué equilibrio prevalece en la práctica. Una pregunta abierta y fundamental para la aplicación real de estos modelos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión en la teoría de juegos dinámica, siguiendo las ideas clave de Tadelis. Un placer, como siempre.